Estudiantes, muy buenos días. Estudiantes de La Victoria, del tercer grado, secciones D y E. Muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de matemática de esta manera. Chicos, para los estudiantes del grupo de WhatsApp, ya hemos tenido clase con el grupo de Google Meet, ¿no? En el cual ellos también pueden ver este video con relación al tema siguiente. Comprendemos el interés simple en situaciones de préstamos. Vamos a recordar brevemente lo que tocamos en la clase anterior, ¿no? Hemos visto los términos de capital, monto, tasa de interés, ¿no? En el cual la característica de la clase pasada era que, en este caso, el tiempo y la tasa de interés eran anuales. Vamos a ver un poquito ese tema más, a profundizar en esta clase. Bien, vamos a empezar. Recordando siempre, muy importante, ¿no?, las normas de convivencia, sobre todo la puntualidad, el respeto y la participación. Bien, en la competencia vamos a resolver problemas de cantidad, el propósito de esta sesión. Vamos a expresar con lenguaje numérico mi comprensión sobre el interés simple para poder interpretar el problema. Vamos a seleccionar estrategias de cálculo para poder resolver. Con respecto a la tasa de interés, ¿no?, según las condiciones del problema. Evidencia, la evidencia que ustedes van a realizar a través de la ficha de trabajo. Esa va a ser la evidencia de ustedes de cada semana. Van a, dentro de la ficha, ¿no?, una vez desarrollado, van a seleccionar, van a poder utilizar estrategias adecuadas según las condiciones propuestas del problema, ¿no?, para calcular lo que es interés, monto, préstamo. Bien, continuamos. Este es criterio de evaluación. Ya, pasamos a la situación. Bien, continuamos, siguiente diapositiva. Bien, acá tenemos, primer paso, comprendemos la situación. ¿Qué datos se tiene en la situación significativa? Los datos que hemos enmarcado, ¿no? Con respecto a, que era a la tasa anual, también al capital, y el otro era el tiempo, ¿no? Eso es lo que vamos a poner acá. ¿Qué datos conoces? ¿Cuánto es el capital que requiere? ¿Cuánto es la tasa? ¿Y cuánto es el tiempo? ¿Verdad? Acá lo que hemos enmarcado. Muy bien. Bien, entonces los datos que hemos identificado. Bien, los datos identificados son el capital, el tiempo y la tasa anual. Datos muy importantes. Bien, ahora entonces, ¿qué datos conocemos? Acá está, ¿no? 2.800 el capital, la tasa anual es 10%, ¿no? Y el tiempo en meses. Ahora estamos en la pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un interés anual y un interés mensual? ¿No? Eso lo estuvimos conversando también con los estudiantes del grupo de Google Meet. Y los chicos comentaban, profesor, la tasa de interés anual se da en años y la mensual se da en meses. Esa es la gran diferencia. Bien. En la pregunta 4 dice, ¿qué te pide la situación? ¿Cómo calcularé la situación? ¿Qué me pide hallar? Recordemos que nos pide hallar el interés durante esos meses. Y también me pide el monto total al finalizar el tiempo, ¿no? Eso es lo que me pide. Bien, siguiente diapositiva. La estrategia o plan que vamos a utilizar. Recordemos que tenemos que seguir una serie de pasos, ¿no?
Y unas preguntas que nos van a ayudar a diseñar nuestra estrategia son: ¿qué necesitamos organizar? Ustedes dirán, profesor, necesitamos organizar los datos. ¿Cuál es el interés generado en los 5 años? ¿Cuánto será? ¿Y de qué manera lo voy a hacer? ¿Cuánto se paga en total? ¿No? Dirán, profesor, eso se refiere al monto. ¿Qué nos pide contestar? Esas preguntas tenemos que hacernos. Bien, vamos a borrar esto. Pasamos, en este caso, a escribir cuáles son los procedimientos que seguiremos para dar respuesta a las preguntas planteadas. Como primer paso, ¿no? Y como en todos los problemas, tenemos que organizar la información. ¿De dónde vamos a partir? Vamos a partir de los datos. Bien, segundo, una vez que tenemos organizados los datos, vamos a calcular el interés generado en los 10 meses. ¿Cómo? ¿No? Ahorita vamos a ver el cómo, lo vamos a resolver mediante fórmulas, ¿no? 3. Calcule el monto total a pagar del préstamo. Esos van a ser los procedimientos que voy a hacer. El cómo lo voy a hacer, lo vamos a ver después, ¿ya? Respondemos las preguntas planteadas. Eso es nuestra estrategia. Ahora, el cómo haremos eso, pasamos a eso. Bien, vamos a ver las nociones previas para poder realizar nuestra estrategia. Bien, interés simple, ya lo hemos visto en la clase anterior también, ¿no? Era la tasa de interés o crédito, que también es el porcentaje de dinero que se paga, ¿no? Si yo me hago un préstamo, hay una condición, ¿no? Que voy a pagar un interés. En este caso, un interés simple. Puede ser durante cada año, puede ser durante cada mes, dependiendo el problema. Y acá tenemos la fórmula general de interés simple, ¿no? Recordando que el interés es igual a capital por la tasa, en este caso la tasa anual, por el tiempo. Acá está, interés producido, capital, tasa anual, expresada en decimal. La tasa anual no necesariamente se puede expresar en decimal, también hemos visto que se puede expresar en fracción, ¿verdad? Tiempo en años, ese es el tiempo para la fórmula general. Pero para nuestro caso, ¿cómo está el tiempo? No está en años, el tiempo nos dan en meses, ¿ya? Pero esta fórmula es para, como les digo, cuando la tasa es en años y cuando el tiempo también es en años. Bien. Y el monto, acá tenemos el monto, es el pago total, ¿verdad? Culminado el tiempo de préstamo. El monto va a ser igual al interés, en este caso el interés por todo el tiempo que ha pasado, más el capital. Recordando, ¿verdad? Muy bien, ahora pasamos. Pero ¿qué pasaría si el tiempo está expresado en meses? Ya no en años, como estaba acá. ¿Me recuerdan la fórmula? El tiempo estaba en años. ¿Pero qué sucede cuando está en meses? ¿Ya? Para estos casos estamos considerando que la tasa anual, ¿no? Obviamente va a ser en años, va a quedar ¿no? Ahí, salvo que el problema diga otra cosa. Si la tasa no me dice nada si es en años o en ese caso se sobreentiende que es tasa anual, ¿ya? En el caso del tiempo, si nos dan en meses y sabemos que un año tiene 12 meses, entonces la fórmula, que es similar a la fórmula general, solamente que varía, que va a ser el tiempo, se va a dividir entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque el tiempo está expresado en meses y sabemos que un año tiene 12 meses. Es por eso la variación en la fórmula, solamente entre 12. Profesor, si el tiempo está expresado en días, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cuál sería la fórmula? Si el tiempo está expresado en días, la fórmula va a ser esta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con las demás? Que está dividido el tiempo entre 360.
Por ahí algunos estudiantes decían, profesor, pero si el año tiene 365 días, bueno, a menos que sea bisiesto, ¿no? Que tiene 366. Bueno, el año tiene 365 días, es cierto, ¿ya? Pero para fines matemáticos, cálculos, ¿ya? Se está considerando 360 días. Bien, chicos, entonces ya sabemos las dos fórmulas nuevas adicionales que nos van a servir. Pero ¿en qué caso se van a utilizar estas fórmulas? Se van a utilizar cuando en el problema el tiempo me den en meses o también en el problema el tiempo me den en días. ¿Ya? Dependiendo cómo esté el tiempo en el problema, voy a utilizar una de ellas, de las fórmulas. Bien, vamos a borrar esto. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a ejecutar el plan o la estrategia. Ya hemos recordado, ¿no?, algunos conocimientos y hemos también aprendido otros. Primer paso, vamos a organizar la información partiendo de los datos, ¿no? Acá vamos a colocar el capital, 2.800, la tasa o crédito es 20% anual, que en decimal es igual a 0,2, pero dirá alguien, profesor, pero yo quiero ponerlo en fracción, así lo entiendo mejor. Muy bien, si lo quieres poner en fracción, sería entonces 20 sobre 100, ¿verdad? O también alguien dirá, profesor, pero si lo simplifico, 12 entre 10 también quedaría. También, ¿ya? Muy bien, entonces la tasa puede ser en decimal o en fracción. El tiempo, 10 meses, ya lo tenemos, los datos identificados. Pasamos al paso 2. Vamos a calcular el interés generado en los 10 meses. Muy bien, vamos a calcular el interés. Para calcular el interés tenemos fórmulas. La fórmula general me servirá en este caso. Recordemos que la fórmula general es cuando la tasa y el tiempo están en años, ¿no? En el mismo tiempo, años y años. Pero vemos que acá, chicos, en el problema el tiempo nos están dando en meses. Si el tiempo nos dan en meses, entonces la fórmula a utilizar sería, vamos a recordar, ¿no?, que está acá, para que ustedes mismos lo vean. Bien, recordamos de nuevo. Si en el problema me piden el interés, pero el tiempo está en meses, voy a utilizar ¿qué fórmula? La primera o la segunda. Vamos a utilizar, obviamente, la primera. ¿Por qué? Porque el tiempo está en meses y acá en la fórmula identificamos que está sobre 12. ¿Y por qué entre 12? Porque el año tiene 12 meses, ¿no?, como se explicó. Entonces utilizamos para nuestro problema la primera, en este caso, esta fórmula. Bien, vamos a borrar esto. Pasamos a la diapositiva. Muy bien. Bien, chicos, entonces la fórmula ya hemos identificado que vamos a utilizar. Es interés igual capital por la tasa por el tiempo entre 12. El interés, entonces, reemplazamos. El capital es 2.800. La tasa es 0,2. ¿Verdad? Recordemos que acá está la tasa, 0,2. O lo puedo poner 20 entre 100 si deseo. El tiempo es 10. ¿10 por qué? Acá está, ¿no?, los datos, 10 meses. 12, simplemente bajo. Ahora operamos. 2.800 por 0,2 por 10 entre 12, ¿no? Podemos operar o podemos también simplificar. Y nos resulta 466,666, ¿no?, que equivale, redondeando, a 466,7.